Bien, vamos a revisar parte de la agenda internacional y especialmente lo que ha sucedido en conflictos diplomáticos ya extensos que cada cierto tiempo van apareciendo entre las dos grandes potencias del mundo. Hablamos de China y Estados Unidos. También lo que ha sucedido con cambios de discurso sobre la crisis sanitaria del presidente Donald Trump. Eso y más vamos a hablar y conversar hasta ahora junto a Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, académica de la Universidad de Concepción. Paulina, un placer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Gusto saludarte. Igualmente, y hay harto que conversar y justamente por eso gracias por aceptar nuestra invitación. Y comencemos por el conflicto diplomático. Yo decía extenso porque cada cierto tiempo, añitos podríamos decir. Durante la semana supimos del cierre de la embajada china en Houston, pedido justamente por la administración de Donald Trump. Se habla de espionaje. Son conceptos que cada cierto tiempo van haciéndose nuevamente públicos, pero de alguna manera uno pensaría que en lo privado la tensión entre China y Estados Unidos sigue siendo muy, muy profundo, ¿no? Así es, y yo creo que además este cierre del consulado en Houston, por un lado, y la respuesta por parte de China de cerrar también un consulado estadounidense en Chengdu, En Chengdu, sí. está demostrando justamente que esto se va a intensificar. La pandemia lo que ha venido a hacer, por un lado, es a reforzar esta rivalidad que ya veníamos viendo a través de la guerra comercial, la guerra tecnológica, pero que ya se están dando visos de una profundidad muchísimo mayor. Y además, por otro lado, en un contexto en el cual tanto Donald Trump al interior, sobre todo en la campaña presidencial, se está viendo bastante complicado, como también Xi Jinping al interior de China en relación a su propio manejo por un lado, de lo que ha sido la pandemia, pero también respecto a los poderes que ha ido adquiriendo al interior de China, están provocando evidentemente mayores tensiones y esto, bueno, es muy fácil reforzar el nacionalismo en ambos estados y esto al mismo tiempo va llevando una escalada Ujú. bastante peligrosa. Sí, y una escalada, creo, Paulina, a ver si estás de acuerdo conmigo, que obviamente va desde las señales, desde las declaraciones, porque declaraciones entre Xi Jinping y Donald Trump, ir y venires, han sido parte también de lo que vimos en su minuto con esta guerra comercial, que finalmente terminaba con un acuerdo preliminar. La situación de la pandemia de COVID-19 obviamente pone esto en segundo plano. Igualmente sigue esa tensión a nivel comercial, pero aquí estamos hablando de un tema propiamente diplomático, o sea, un hito es cuando un país cierra el consulado de otro. Es de alguna manera ese concepto de guerra fría que muchas veces se utiliza en la diplomacia que se hace presente y cuando tenemos una contrarrespuesta por parte del gobierno chino. Escala la tensión, pero también tomo lo que tú dices. Aquí hay un tema interno desde la política de Estados Unidos, principalmente por la campaña electoral y también la situación de Xi Jinping, que no es para nada halagüeña, justamente. Sí, por un lado lo que hay que aclarar es que esta conciencia por parte de los Estados Unidos que China venía siendo una potencia en ascenso, Ujú. que venía ocupando también muchos espacios y áreas de influencia de los propios Estados Unidos, no es propiamente una visión del presidente Trump. Claro. Venía desde antes, tanto así que en la administración Obama, lo que fue la negociación del el famoso TPP, era justamente una idea de Obama para en el Asia-Pacífico tratar de detener o controlar lo que era la influencia de China. Lo que pasa es que una vez que gana el presidente de los Estados Unidos actual, Donald Trump, retira la firma del tratado y lo que era el TPP se transformó finalmente en el TPP 11 al retirarse este país. Por eso que ya venía desde antes. Lo que pasa es que el tono va cambiando y fundamentalmente por una visión y bastante ideológica por lo demás, sobre todo por aquellos llamados halcones dentro de la administración Trump, que han venido reforzando esa idea que China se ha aprovechado de los Estados Unidos, que China se ha aprovechado en general del nuevo contexto internacional de la globalización, donde hay un déficit comercial, que los chinos en definitiva les estaban vendiendo más de lo que le estaban comprando, y eso sumado además a todo lo que significa esta guerra tecnológica, el 5G, Sí. Huawei, las presiones que está Estados Unidos también ejerciendo respecto de terceros países, incluyendo nuestro país, en relación a esto que significa el 5G. Y por otro lado, nos encontramos también desde el punto de vista militar
que no se habla mucho, también tensiones en el Mar del Sur, en el este de China, donde evidentemente ahí también se está viendo bastante peligro en relación a esta escalada, y más aún cuando China también ha adoptado una posición mucho más dura en relación a Hong Kong, por ejemplo, Claro. o que los propios Estados Unidos pasan a defender a Taiwán, y aquí vienen las tensiones también dentro del propio sector dentro de Asia y China, donde están derechamente entrando en un terreno que, claro, como tú decías, se está hablando de esta guerra fría, pero adaptada a los tiempos actuales. Claro, una guerra fría totalmente distinta a la que conocemos por los libros de historia, obviamente, pero que siempre está ahí. Es finalmente esta competencia que han tenido las dos potencias mundiales, no solamente en lo económico, sino en lo geopolítico. Tú mencionabas muy bien lo que fue el TPP-11, que finalmente fue la administración Obama, una postura para poder estar presente en Asia-Pacífico sin China. Luego China, de hecho, cuando Donald Trump dice que no van a adscribir a este TPP y pasa a ser el TPP-11, China dice, bueno, perfecto, nosotros podemos hacer nuestro propio TPP con quienes nos quieran acompañar. Entonces también ahí hay un juego de relaciones con distintos países. No es solamente no quiero decir guerra, pero sí un enfrentamiento constante entre China y Estados Unidos, sino quiénes están conmigo y quiénes están con el otro. Mira, si ese es el escenario que ya se está dibujando Ujú. y que ha reforzado la pandemia, la verdad es que si no hubiera pandemia, yo te diría que el principal tema que estaríamos hablando a nivel internacional sería justamente este. Sí. O sea, yo estoy cada día leyendo más en la prensa exterior, extranjera, la preocupación por parte de muchos especialistas en el escenario que ya se venía dibujando, pero que se está acelerando, en esto que evidentemente significa un enfrentamiento geopolítico, en un enfrentamiento también ideológico, muy parecido a lo que pasaba con la Guerra Fría, pero en un contexto que yo te decía que es diferente, porque evidentemente la Unión Soviética o el poder que tuvo la Unión Soviética desde el punto de vista económico no es el mismo que tiene China. China tiene un gran poder económico, además que existe una suerte de interdependencia entre Estados Unidos y China que no existía entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y esto también, por ejemplo, ocurre también en relación a la Unión Europea o al resto de los países del mundo en su dependencia de suministro respecto a China, y que se está hablando mucho hoy día de la necesidad de desacoplarse tanto de las cadenas de suministro como de la dependencia respecto a China para poder enfrentar un escenario en el cual no te hagan elegir entre China o los Estados Unidos y tener que alinearte necesariamente con uno u otro, sino que tratar de abrirse un espacio más independiente, una suerte de no alineados, y que, porque muchos países como el nuestro, como la propia Unión Europea o países africanos, tienen buenas relaciones tanto con Estados Unidos como China, y no nos conviene alinearnos con ninguno de los dos. Ujú. Pero si ellos siguen en este enfrentamiento, tal vez nos vayan a poner en el dilema, Ujú. y bueno, ¿qué hacemos en Claro. ese escenario que se vuelve peligroso? Y configuremos, y más que configurarlo, porque es súper difícil poder adelantarse, pero viendo la situación de Chile en todo este entuerto a nivel diplomático, geopolítico internacional, tenemos a nuestro país en una situación económica muy compleja, donde su mayor comprador de su principal exportación es China, pero también los tratados de libre comercio, las relaciones con Estados Unidos son muy intensas. Entonces, finalmente uno queda más bien en el medio. ¿Qué va a pasar? Me imagino que también las autoridades diplomáticas de nuestro país están atentos a ver este enfrentamiento, que insisto, parte con declaraciones que van aumentando el ambiente, la tensión, pero cuando termina con cierres de consulados o administraciones diplomáticas, ya empiezan a aumentar de tono claramente. Sí, o sea, eso es parte de la definición de nuestra política exterior. Es muy importante justamente las políticas exteriores de todos los estados, incluyendo la nuestra, el tener esta perspectiva del contexto internacional en el cual nos encontramos. Nosotros no somos ni siquiera una potencia media, somos una potencia media dentro de América Latina, pero a Ujú. nivel general, evidentemente no tenemos las espaldas, no tenemos, digamos, el poder nacional en cuanto a recursos como para poder enfrentarnos a ninguno de ambos. Y más encima tenemos buenas relaciones y dependencia también de ambos. Entonces, en nuestra política exterior tenemos que ir justamente viendo con quiénes formar alianzas para poder tener una suerte de independencia que no nos obligue
finalmente, si esto sigue escalando, a tener que alinearnos con uno u otro, porque evidentemente los efectos negativos van a ser claros. Ahora, todo esto se ha ido configurando, la Unión Europea lo tiene muy claro. La Unión Europea está en una situación bastante similar, en el sentido que dependen en muchos aspectos de China, pero al mismo tiempo también tienen otra dependencia, por ejemplo, el punto de vista militar a través de la OTAN con los propios Estados Unidos. Muchos están esperando las elecciones del 3 de noviembre, pensando en que si las encuestas de hoy día son certeras, en que podría haber un cambio en la administración y que John Biden baje la tensión, pero la verdad es que yo creo que bajaría el tono Sí. Más que esta disputa. Porque finalmente, Paulina, hay que pensar esto también en el siguiente punto. Esto no es un conflicto solamente de gobiernos, son conflictos de estados. Es decir, el cambio de un gobierno, como podría darse según las encuestas en Estados Unidos, no soluciona. Ahí tiene que haber todo un trabajo si efectivamente el presidente o la presidenta que llega a la Casa Blanca en ese sentido tiene la intención de hacer un borrón y cuenta nueva. Pero ya todo ese conflicto, cuando va en aumento, deja varias heridas y bien profundas. Sí, además que como yo te decía, esto ya viene desde antes de Trump. Claro. Lo que pasa es que Trump ya se produce una profundización, el lenguaje es distinto, la dinámica de Trump y los asesores que están detrás de él, evidentemente, es muy distinto al lenguaje que tenía tanto Obama o incluso presidentes republicanos anteriores. Por lo tanto, yo creo que esa conciencia también de que Estados Unidos tiene una suerte de dependencia en muchos aspectos también de China, y que esta interdependencia o globalización incluso ha sido defendida por los propios chinos en este momento, no va a cambiar definitiva, o sea, no va a haber un cambio radical en la posición si es que asumiera John Biden. Lo que sí cambiarían serían los acentos seguramente, las alianzas que buscaría el propio John Biden para poder enfrentar a China, en el cual Donald Trump ha sido bastante torpe internacionalmente, de la manera como ha tratado a sus propios aliados, y eso va a hacer que el tono cambie, que la intensidad también de la conciencia de un posible enfrentamiento, porque no podemos descartar un enfrentamiento armado en un contexto en que esta escalada vaya a peor. Bueno, evidentemente, si la racionalidad impera, evidentemente esto va a ir morigerándose, pero cambios radicales con una nueva administración con Biden, no creo que vayan a haber. Cambios de tono, sí. Claro. Y la generación de alianzas con aliados con los cuales ha maltratado Donald Trump en este tiempo, especialmente europeos, yo creo que ese tipo de lazos se van a ir recomponiendo de alguna manera en este nuevo escenario. Claro, la eterna discusión del nuevo orden mundial, como se dice. Ahora, ¿cuándo es el nuevo? Eso va cambiando de todas maneras. Paulina, centrémonos un poquito en Estados Unidos y lo que ha sido esta tensión que se vive con China, pero siempre enmarcada en una campaña electoral. Y también enmarcada en una crisis sanitaria. Estados Unidos que sigue siendo uno de los líderes, negativamente lo digo, desgraciadamente, en términos de fallecidos y también de contagiados. Y una política del manejo de la emergencia sanitaria por parte de la administración Trump que se ha catalogado como errática. En algún minuto negacionista, en algún minuto poniéndole paños fríos, ahora hablando de la necesidad y del patriotismo que significa usar una mascarilla cuando hace una semana decía que en realidad usar una mascarilla no da lo mismo. Esto enmarcado en eso, ¿cómo lo analizas tú, este cambio de discurso? Que igualmente ahora se ve a un Trump que está más preocupado por la situación del COVID-19, dice que la situación va a empeorar y de hecho está empeorando en Estados Unidos en algunos estados, pero al mismo tiempo la Casa Blanca ya ve la posibilidad del regreso a clases, que está mostrando una posición totalmente contraria con gobernadores y también con críticos de la administración. Mira, lo primero es que esta campaña presidencial ha sido absolutamente atípica, no solamente por el hecho de que el candidato a la reelección es bastante particular como personaje en cuanto a discurso, en cuanto a la forma de adoptar decisiones, de comunicarse con su propio electorado, que generalmente lo hace a través de Twitter o lo hace a través, o como le gustaba, de grandes concentraciones o meetings. Bueno, lo que ocurre ahora es que debido a la pandemia, en primer lugar, ha tenido que
ya terminar con esta idea de las grandes concentraciones al cual a él le gustaba tanto, e incluso ha decidido ya conectarse a través de videoconferencia. Por lo tanto, la pandemia cambió la forma de cómo normalmente el Partido Republicano, el Partido Demócrata, y bueno, y los otros partidos o los otros candidatos, que casi nunca hablamos de ellos, Sí, están dentro de competencia, pero ya no tienen estas reuniones masivas estos en los meetings. condados, claro, en los distintos estados. Eso ya no es así. Y además que el último que realizó Donald Trump fue un verdadero desastre, que fue lo que en definitiva para muchos especialistas gatilló el cambio del jefe de campaña, porque fue esta En reunión. que la sabotearon, ¿no? A través de las redes sociales. Claro, efectivamente fue este encuentro en Oklahoma, Ujú. en Tulsa, en el cual su jefe de campaña en ese momento, bueno, había prometido 1 millón de personas y que finalmente llegaron 6.000 personas. Se dice que muchos compraron digamos, pidieron o reservaron los tickets, muchos seguidores del K-pop, pero que finalmente lo hicieron para llenar las plazas, pero no tenían ninguna intención de ir. Y esto, además, sumado a las encuestas en Estados Unidos que están dando entre 10 y 15 puntos de diferencia en favor de Biden, ha hecho que finalmente el 16 de julio pasado el presidente de los Estados Unidos cambia a su jefe de campaña, lo mantiene a cargo de lo que es la parte digital y de datos, que lo ha venido acompañando de su campaña anterior, y nombra un nuevo encargado, que es Bill Stephen, quien ahora se hace cargo de esta campaña y tal vez él esté detrás ya dentro de esto que ahora Donald Trump aparece con mascarilla, que ahora ha cambiado un poco el discurso, hoy día lo acabo de ver que ha tuiteado nuevamente respecto a el virus chino, pero dice, bueno, estamos trabajando mucho para contener la pandemia, por los efectos negativos y para proteger también a la población de la violencia. Y ojo con ese tema, Mm. porque el tema de la violencia racial, sobre todo por lo que ocurrió con el asesinato de George Floyd, con todo lo que significó el movimiento de Black Lives Matter, y además todo lo que está ocurriendo hoy día en Portland, Sí. donde el presidente de los Estados Unidos envió a la Policía Federal a controlar, según él, el crimen, hoy día está siendo muy peligroso porque las imágenes de violencia y de violencia policial son realmente terribles, y él sigue anunciando que en otro estado está dispuesto a hacerlo, pese a que los gobernadores de aquellos estados le están pidiendo que no lo haga. Entonces Ujú. también hay un choque entre la administración de Trump en lo que significa a todo el manejo de el tema sanitario, donde también ha tenido problemas con gobernadores que quieren las cuarentenas y él no quiere, y por otro lado, y él quiere abrir la economía, Sí. y por otro lado también por el manejo del orden público y lo que significa la violencia racial, que ha significado también un gran tema en estos días de campaña. Claro, y aquí se acentúa también una situación histórica en Estados Unidos que aquí en Chile no la podemos de alguna manera divisar, configurar, pero en el país del norte ha sido siempre así. El presidente en campaña, un presidente que sigue siendo el jefe de gobierno, el jefe de Estado, pero al mismo tiempo busca ser reelecto. Y eso evidentemente uno lo puede ver como una dicotomía, pero en Estados Unidos, en la política norteamericana, es una situación normal. Ahora, estamos en una situación completamente excepcional con factores, volvemos a enumerarlos, la situación con China, la situación de Black Lives Matter, la pandemia misma y la política interna que obviamente se van sumando y configurando una situación distinta, no solamente para Donald Trump, sino el resto de los candidatos a el sillón de la Casa Blanca. Sí, además que las cifras son Mm. dramáticas. Como tú lo señalabas en cuanto a los contagios y el número de muertes, o sea, ya pasaron los 4 millones de contagiados en Estados Unidos, van más de 150.000 muertos en Estados Unidos. En una entrevista en CNN, incluso uno de sus asesores más directos, que es el doctor Anthony Fauci, que es una eminencia en materia de Que pandemia, muchas veces le ha quitado eh, el piso. o sea, o sea, yo lo siento por él cada vez que lo Sí, miraba en las totalmente. conferencias de prensa, las caras que ponía ante las barbaridades que decía el presidente Trump. Bueno, Anthony Fauci dijo que si se hubiesen adoptado medidas antes en los Estados Unidos se podrían haber ahorrado muchas muertes.
Y efectivamente, pareciera las cifras darle la razón. Estados Unidos ni siquiera está en una etapa de rebrote. Estados Unidos nunca ha salido de la primera ola. Ujú. Y recuerda que además allá están en verano, se están abriendo muchos lugares y lo que está indicando hoy día el nivel de contagio y cómo ha ido subiendo en muchos lugares, eso también le lleva mucha crítica a la gestión del presidente Trump y que está llevando que en estados que él ganó en la última elección, en estados que normalmente votan republicanos, hoy día está siendo John Biden quien está liderando Sí. esas encuestas. Ahora, vamos a ver cuánta gente va a ir a votar finalmente. Eso es muy importante, porque en Estados Unidos normalmente las elecciones presidenciales, que al mismo tiempo se elige a la mitad del Senado y a la Cámara de Representantes, normalmente vota un 50%. Entonces, ¿cuánta de esa gente descontenta con Trump realmente se va a movilizar y va a ir a votar? Ese es Ujú. un gran tema. Segundo, ¿cuántos afroamericanos o también cuánta población latinoamericana que vive en los Estados Unidos se va a movilizar y va a ir a votar? Interrogante. ¿Y cuántos de los afroamericanos que no votaron por Hillary Clinton porque sintieron que la política de Obama no le había cumplido con las expectativas y finalmente muchos de ellos votaron por Trump? ¿Cuántos de ellos hoy día sí se van a movilizar, sí van a ir a votar y sí van a definitivamente votar por Biden, Claro. que no es precisamente un candidato muy carismático para ese, digamos, electorado? Ahí uno lo que pensaría también, Paulina, mucho piensa desde afuera, es lo que va a significar el voto. Bueno, pasa todas las elecciones presidenciales cuando el actual presidente está ahí. ¿Cuál va a ser el voto anti-Trump? Pero ojo, porque también hay que recordar que en la campaña presidencial que finalmente deja a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, él dio vuelta al juego de ser un outsider, de ser muy criticado, finalmente termina consiguiendo los votos de este Estados Unidos, muchos decían oculto, que no iba a votar y que finalmente opta justamente por la campaña que sabemos fue bastante directa, para bien o para mal, muchos pueden decir, por parte de Trump, y que de alguna manera puede ser una contra para la figura de Joe Biden, un político, como tú dices, que no es de gran carisma. El carisma es muy importante en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sabemos, por ejemplo, lo que sucedió con Kennedy, para poner solamente un ejemplo. ¿En qué posición está Joe Biden ahora en este minuto? Bueno, hoy día las encuestas lo están poniendo, como te decía, 10, 15 puntos sobre el actual presidente. Yo te decía que es una imagen, bueno, no es muy carismático, efectivamente. Se está esperando todavía que anuncie quién va a ser su Muy vicepresidenta, importante eso. porque ya dijo que iba a ser mujer. Va a ser muy importante quién aparezca justamente acompañándolo en esta fórmula, pero faltan poco menos de 4 meses, que es una eternidad en la Mm. campaña presidencial, más aún en este mundo tan vertiginoso y al cual también nos estamos enfrentando, y en el que en la medida que Trump se vaya viendo cada día más desesperado, cosa que a él se le nota, sobre todo en Twitter, ¿qué es lo que se le va a ocurrir como estrategia para poder ganar este voto? Porque él siempre busca un enemigo fuera, justamente para que las críticas no reboten en él. Entonces, y ahí da un cierto susto de hasta qué punto Donald Trump está dispuesto a llegar para encontrar ese enemigo fuera, cuando la situación económica hoy día no es la misma que tenía en enero, donde se han destruido millones de Que trabajos, era su gran fuerte. donde claro, era justamente, él en enero, febrero tenía, las cifras eran azules, la verdad es que tenía un escenario económico con el cual él podía asegurar muchos votos, pero eso con la pandemia y el mal manejo de la pandemia, hoy día la verdad es que nos encontramos con millones de personas desempleadas en los Estados Unidos, con un sistema que además ha demostrado la desigualdad que implica el sistema privado, el sistema público, donde los más afectados han sido justamente las poblaciones más vulnerables. La mayor cantidad de muertos está en la población afroamericana y hispanoamericana, Ujú. donde los pobres también se han visto mucho más afectados. Entonces, el escenario también cambió mucho. Entonces, bueno, falta mucho todavía, es la fotografía de hoy día, no podemos adelantar nada. Yo no me la jugaría 100% a que Biden va a ganar,
porque imagínate, hay un repunte económico en 2 meses así espectacular, y esto puede cambiar, o que a Trump se le ocurra alguna idea de buscar un enemigo que atraiga ese voto nacionalista patriótico, y que finalmente lo movilice a votar, y nos encontremos con la sorpresa que nos encontramos en 2016. Por eso que la interrogante todavía se mantiene, pero en un escenario muchísimo más complicado para Donald Trump, porque las cifras económicas hoy día están bastante complicadas, que era su gran fuerte antes de la pandemia. Claro, y son los distintos elementos que se van conjugando y finalmente recordaba, por ejemplo, tú dices, y los segundos que nos queda, cuando busca enemigos, en la situación de las protestas raciales, finalmente su enemigo era Antifa, en algún minuto, también lo que sucedía con el coronavirus, China y la Organización Mundial de la Salud, que habla de una eventual conspiración, de secretos que se guardaron, o sea, esa es la estrategia de Donald Trump que conocemos, pero que también se va afinando muchas veces. Mira, es como a un autor francés le leí hace tiempo atrás, es la estrategia del reality. Y en eso durante mucho tiempo Donald Trump fue un maestro. Él viene del mundo del reality, viene del mundo del entretenimiento, sabe cómo atraer la atención a ciertos puntos, cosa que no hablemos de otras cosas que él no quiere que se hable, como sus conexiones con Rusia, como las mismas acusaciones durante un tiempo sobre agresiones o acoso sexual, el impeachment que lo sacó finalmente en el Senado, digamos, lo sacó bien, pero él ha sabido manejar mucho eso de dónde atraer la atención del mundo para tapar Bien, aquello de lo cual no quiere que se hable. Pero esa estrategia hoy día con la pandemia, la sí. verdad es que yo creo que lo está superando, y vamos a ver qué es lo que pasa de aquí al 3 de noviembre. Vamos a ver qué es lo que pasa. Paulina Astroza, muchas gracias por conversar con nosotros. Comentarle también a quienes nos ven a esta hora que Paulina va a estar acompañando constantemente los domingos en Semana 24, analizando la actualidad internacional en esta conversación que es tan necesaria, porque claro, nos miramos aquí, pero hay que ver lo que está sucediendo afuera. Hoy día tuvimos un problema ahí entre el reporte diario y los tiempos, pero de todas maneras ya la próxima semana vamos a estar contigo, Paulina, para ir conversando estos temas. Muchas gracias y que te vaya muy bien. Nos vemos. No, gracias a ustedes y hasta el próximo domingo. Un placer. Chao.